salimos de San Miguel el Alto, donde me acompañan Ernesto, Eric y Lalo para ir a San Julián, un pueblo a media hora, donde se encuentra la famosa historia del primer enfrentamiento entre cristeros y militares, donde por supuesto los cristeros vencieron. El historiador Lorenzo Meyer señala que la lucha por el conflicto religioso fue provocada por parte de Calles, quien además negaba la magnitud de este movimiento, no obstante que su ejército de 100,000 soldados fue incapaz de contenerlo. Siendo en su mayoría campesinos, el ejército libertador cristero ganaba batallas, sin duda, por ayuda divina. Verdaderos héroes que defendieron la libertad y la patria de los tiranos. En San Julián nos espera el historiador Eusebio Reynoso, director del Museo Cristero. Hola, ¿Eusebio? Sí. Mucho gusto, soy Montserrat. Y aquí también se relaciona, por ejemplo, el aspecto de las campanas. En San Julián no se tocaron las campanas del 19 de marzo de 2020 al 19 de marzo de 2021. ¿Por qué? Porque en San Julián el fervor católico es muy grande. Entonces, tenemos 5 templos. Los domingos hay 15 misas y las 15 misas están retacadas de gente. Wow. Y la gente, al escuchar sonido de campanas, daba a entender que ya se podía ir al templo de forma normal. Y no se podía porque no se podía guardar la sana distancia. Entonces estuvimos en silencio por un año completo. ¡Qué fuerte! Muy dura, claro. Porque literalmente aquí todavía las campanas marcan el ritmo de nuestra vida. Sí. Y las campanas, otro tipo de campanas, que son los botes de leche, que empiezan a sonar desde las 4 de la mañana de los que van a ordeñar a los ranchos, que sí. Es otro tipo de campanas. Guau. Oye, ¿y cómo fue la reacción de las personas cuando les quitaron sus misas acá? Fue terrible. Fue una sensación como, literalmente sentimos lo que pudieron haber sentido en la Cristera. Sí. El último día de julio de 1926, cuando se decretó el cierre de los templos. Prácticamente fue la misma sensación. Lo recuerdo y hasta se me enchina la piel porque fue precisamente un 19 de marzo, que es el día de San José. Esta parroquia está dedicada a San José. Entonces estuvimos ahí en misa de 8, que fue la última. Fue toda una sensación como de silencio, de dolor, de un poquito de angustia, de que nos quitaban algo que lo sentíamos como muy cercano y muy natural. Sí. Y ahora saber que era un lujo ir a misa fue muy complicado. Sí, qué manera, ¿no? De quitarte eso que te da salud espiritual. Sí. Entonces, pero lo valoramos un poquito más, porque luego lo consideramos como lo tenemos seguro, pues había gente que no aprovechaba ir a misa a diario, por ejemplo. Sí. Y a partir de ahí se recobró un poquito de la noción de, esto es muy valioso. Sí. Y hasta que lo pierdes te das cuenta de que era algo valioso y que era importante recuperarlo. Correcto. Sí. Correcto. Tan solo los otros días, cuando ya se empezó a abrir un poquito más, era anotarse y eran, listas interminables de gente que quería ir a misa, por lo menos un día. Sí. Entonces entrar al templo era como, ¡qué maravilla! Aunque hacía como ¡qué joya! 2 semanas que no habías entrado al templo. Sí. Y era sentir como un regalo de Dios poder entrar al templo. ¡Qué maravilla! Sí. Pues vamos a dar un recorrido aquí. Sí, vamos. ¿Cómo reaccionaron cuando se cambió en español? Terrible. San Julián es un caso muy interesante en toda la región, porque es un pueblo muy joven. Sí, el pueblo de San Julián es muy joven comparado, por ejemplo, con una fundación colonial que ocurrió en el siglo XVI de Lagos de Moreno, que es una ciudad auténticamente colonial, que de hecho el rey de España concedió la licencia para construir esa villa, la villa de Santa María de los Lagos. San Julián, como les decía, no tiene un origen colonial, no existía. Este era un campo abierto totalmente. Sí. Aparece por primera vez en 1829 en un registro en Guadalajara como puesto de San Julián. Los puestos eran para que llegaran los arrieros a descansar, era como un hotel.
Sí. Y nuestra avenida principal, que es literalmente es la carretera, porque no tenemos desviación. Sí. No puedes. Otra particularidad de San Julián, cuando pasas por San Julián, literalmente pasas, no te puedes desviar. Ese comercio, este tráfico, motivó a las personas a hacer un puesto para que llegaran a descansar. Los puestos se ponían estratégicamente para que llegaran a descansar tanto el burro como el jinete. Entonces, San Diego de Alejandría, San Julián y San Miguel tienen la misma distancia entre ellos dos, y eso no es una casualidad, estaba hecho a propósito. Planeado estratégicamente. Para que pudieran llegar a descansar. De hecho, muchos pueblos de los Altos se formaron así. San Diego de Alejandría, San Julián, Valle de Guadalupe, igual se fundó como un puesto. Luego aparece ya como la fundación oficial hasta 1846 porque se empieza a construir la capilla. Sí. Entonces, la religión en San Julián no es un adorno, es parte de la identidad, es como parte de la sangre que te corre por las venas. Wow. No podemos ponerlo como un adorno, Sí. es esencial, Sí, sí, porque sí. hasta dio origen a nuestro pueblo. Entonces, Claro. no lo podemos dividir. Los primeros sacerdotes fueron frailes, pero aquí no podemos hablar de evangelización porque es un tiempo muy moderno. Que ya estaban en realidad Ya estaba todo evangelizados. evangelizado. Claro. Aquí lo importante fueron un franciscano que vino literalmente a cuidar la capilla porque no había sacerdote. Sí. La capilla de San Julián fue profanada en 1863, cuando había este conflicto entre Maximiliano de Habsburgo y Benito Juárez, Sí. en que literalmente engañaron a Maximiliano diciéndole que el pueblo lo esperaba y el pueblo no lo esperaba porque lo eligieron a él porque no podía haber un rey mexicano porque era de baja categoría y tenían que traer a un rey español, un rey europeo para que gobernara México. Pues en ese asunto entraron un grupo de militares a la capilla y la profanaron. Entonces tuvo que haber un acto de reparación. Sí. Luego vino otro fraile de la Orden de la Merced y fue un sacerdote muy importante porque consolidó a San Julián ya como pueblo, hizo la casa para el sacerdote, hizo el primer cementerio, delimitó como la estructura ya más de pueblo, que no fuera tanto como rancho, sino ya como pueblo. Entonces Sí. también los primeros que le dieron forma a San Julián fueron sacerdotes. Entonces la traza urbana es perfectamente hecha como se hacía antiguamente en la época colonial, Sí, traída eso de sí, España. Totalmente, porque somos un pueblo muy recto. Si nosotros vemos a San Julián desde arriba, las calles son rectas. Aquí no hay de que se corte y luego hace una curva. No, todo es parejo y afortunadamente estamos en una planicie. Correcto. No, cosa que no sucede, por ejemplo, con San Juan de los Lagos, que luego hay unas caídas. Sí, aquí no les va a pasar eso, aquí estamos en un lugar Sí. plano. Sí. La parroquia de San Julián se funda en 1895 y en 126 años solo hemos tenido 6 párrocos. Solo ha habido 6 señor curas en San Julián. Sí. Eso que ha permitido que la religiosidad se ha mantenido como muy auténtica, muy intacta. El primer párroco duró 47 años en San Julián, literalmente hasta que murió, de 1886 a 1933. Él fue también una pieza fundamental porque él le dio un poquito más de conocimiento a la gente, fundó las primeras escuelas. La educación llegó a San Julián también por un sacerdote. La cuestión del ahorro también, porque él fundó unas cajas de ahorro que eran famosas en esa época, las casas Raiffeisen. Sí. Entonces la gente tuvo esa noción de ahorrar dinero. También en tiempos de hambruna solicitó apoyo para que le dieran, desde la diócesis de Guadalajara llegaran un poquito de alimentos básicos, porque la gente se alimentaba prácticamente de maíz y de frijol. Sí. El segundo párroco duró 33 años y él fue un poquito más, siempre con mucha caridad, pero controlando, Sí. que no se descontrolara. A él, por ejemplo, no le gustaban las fiestas, entonces no le gustaba la música. Se salía vestido, porque antes se utilizaba la sotana completa, Claro. con los 33 botones. Ahorita pues ya no se utiliza. Salía en la calle vestido como de civil para escuchar si alguien tenía música. Entonces no decía nada en ese momento, pero al día siguiente, la misa primera, anunciaba: en la casa de fulanito hubo fiesta ayer y había música. Entonces ese fulanito tenía que ir a confesarse y a pues pedir perdón por lo que había realizado. También es interesante porque de verdad San Julián es un caso particular. En ninguna otra parroquia, podría asegurarlo, ha habido tan poquitos párrocos. En 126 solo 6 personas han estado a cargo de esta parroquia. Llegaban los nuevos catecismos actualizados y el párroco no los aceptaba, porque él tenía que hacer el catecismo tradicional.
Cuando llega el tercer párroco, viene el cambio de diócesis. Éramos de la arquidiócesis de Guadalajara. Sí. Y en 1972 nos hacen de la diócesis de San Juan de los Lagos. Y hay un escrito donde manda el párroco prácticamente llorando y pidiendo, pues sintiéndose muy afectado porque lo habían separado de su diócesis materna. Tampoco le gustó mucho porque sentía como que sus lazos estaban directos con Guadalajara. Sí. Igual cuando llega la Reforma con el Concilio Vaticano II, pues costó muchísimo trabajo también que la gente aceptara, la propia gente aceptara que se hablara en español y que se volteara al pueblo, pero luego sucedió algo pues no nada bonito, porque vino la reforma totalmente del templo, el templo se transformó totalmente a otro edificio, era un edificio muy sencillo en una sola planta con forma de cruz latina. Destruyen el retablo original que tenía el altar pegado al retablo. Sí. Destruyen los retablos laterales sin ningún criterio de conservación. Se destruyen las paredes de los lados y se amplía el templo a 3 naves. Sí. Entonces nuestro templo actual quedó muy amplio, es bonito, pero no tiene nada que ver con el original. De hecho, Claro. la capilla original prácticamente no queda nada, porque Wow. sí ha sido muy manoseado. Wow. El presbiterio se ha cambiado. Sí. De cuando se hizo la remodelación se ha cambiado 3 veces y se han hecho cosas muy terribles. Sí, no es casualidad todo lo que está pasando, ¿verdad? No. Desde aquella infiltración. Ajá, sí ha sido muy afectado en la cuestión de la estructura del templo, sí. Sí. Ahorita en la parte de arriba vamos a ver cómo lucía el templo original. Entonces, pues, por ejemplo, para hacer el rito tradicional, nuestro templo no está adecuado para eso. Sí. Totalmente no. Hay que readecuarlo. Es que se le ha metido tanto que lo dejen así. Sí. A ver, vamos. Pues se va a parecer como un pueblo normal, que desde ahí no tiene cosas tan normales, por tan solo esa parte de que no tengamos carretera externa y nuestra avenida principal es una carretera, es la que conecta Guanajuato con esta zona de los Altos. Desde ahí. Esa misma calle principal, que sigue teniendo mucho comercio, porque si se fijan está toda llena de comercio, es como el flujo que le da vida a San Julián. Los flujos que le dan vida a San Julián es la producción de leche. Somos un municipio pequeño en extensión territorial, pero con una producción de leche impresionante. Y también tiene algún aspecto curioso. En 1939 vino Lázaro Cárdenas, el presidente de la República San Julián, y regaló aquí un caballo y un toro semental. Ese toro semental generó la raza Holstein, adecuada para la producción de leche, y se regó porque los otros rancheros llevaban sus vacas a que las cargara el toro. Y esa es la razón por qué hay vacas de calidad en San Julián, por ese toro que regaló Lázaro Cárdenas. Guau. El territorio de San Julián es muy apto para este tipo de vacas porque ellas no aguantan temperaturas muy altas. El pasto es muy corto y entonces es muy adecuado el ambiente. Vacas de estas no podrían vivir, por ejemplo, en un clima muy caluroso porque no están adecuadas para eso. Entonces es la economía, el comercio, la producción de leche y pues las remesas que vienen de Estados Unidos. Sí. Porque prácticamente podemos hacer un San Julián en Estados Unidos y hasta más habitantes. Wow. San Julián tiene 17,000 habitantes y de esos 17,000 habitantes ahorita voy a cerrar. Muy bien, gracias. De esos 17,000 habitantes, el 90% vivimos en la cabecera municipal. Sí. San Julián no tiene delegaciones, o sea, solo somos la cabecera, aquí no hay ninguna delegación. Los ranchos son muy pobres, están quedándose solos porque la gente vive, es que me van a traer agua. Sí, el agua es para mí. Por eso hay tanto ruido. Los ranchos están solos porque la gente vive en el pueblo y solo va a ordeñar a los ranchos. Entonces, ustedes van a los ranchos, prácticamente están deshabitados. Wow. Es una situación también muy interesante. Aparte de que no tengamos ninguna delegación. Sí. Y ninguna oportunidad de que haya delegaciones porque son comunidades muy pequeñitas, muy pequeñitas. Sí. La torre se hizo de 1898 a 1909, mide 39 metros de alto, es una obra maestra de la arquitectura de los Altos de Jalisco, porque imagínense lo que costó subir las piedras hasta este punto sin máquinas. Prácticamente es un milagro lo que lograron. Es una joya arquitectónica porque está labrada en cantera blanca. San Miguel el Alto tiene cantera rosa y aquí tenemos cantera blanca.
La cantera blanca es esta. Es una cantera mucho más dura para labrar. Para lograr ese diseño, pues hay que trabajar mucho. Sí. Todas las construcciones originales, para saber si una construcción de San Julián es original, tiene que tener cantera blanca. Si es más moderna, tiene cantera rosa. Sí. Esta estructura, por ejemplo, que vemos aquí, todo este muro es de cantera blanca. La cantera blanca es tan abundante que no se utilizaba solo para decorar, sino que es el elemento de construcción. Sí. Son bloques de cantera blanca. Esta torre tiene un estilo ecléctico, porque no es totalmente neoclásica, tiene toques hasta de barroco y de diferentes, y es lo que se conoce como una torre típica alteña. Sí. Tiene otra particularidad, nuestra torre empieza desde el suelo, Sí. no está arriba de la bóveda, cosa que pasa con la mayoría de los lugares. Es alta porque era una forma de mostrar orgullo de pueblo, Sí. y de que éramos valiosos y de que podíamos, un pueblo tan joven, tener una torre tan alta. Entonces, es tan alta porque fue una cuestión de orgullo personal. Y es solo una torre porque recuerden que el templo original era una sola nave. Sí. Entonces la nave era delgadita, no tenía caso hacer dos torres. Sí. Literalmente fue al ancho de la bóveda. Ok. Eso fue. Y acá vamos a ver una representación de cómo se veía San Julián en la década de 1930. Wow. San Julián ha tenido un crecimiento sorprendente. O sea, San Julián de 1970 a San Julián actual es un mundo de diferencia. Sí. ¿En qué año, perdón? 1930, así se veía. Todas las casas eran del mismo tamaño, con un estilo muy similar y todas con su portada de cantera blanca. El puesto de San Julián es esta parte de aquí, es esta construcción que todavía se conserva. Está restaurada porque tuvo un derrumbe. Estos son los arrieros. Esas son las personas que llevaban las mercancías de un lugar a otro. Y aquí podemos ver cómo era el templo original. Un templo muy delgadito. Ahorita ya hay bóveda a los lados, entonces es un templo con una forma de basílica, con Sí. 3 naves. Aquí hay agua porque en aquella zona de San Julián todavía se le sigue llamando el barrio del Repartidero porque era una presa. Y esa presa mandaba agua a esta zona del pueblo por medio de unos caños. Entonces la gente de este lado que había sembrado alfalfa o avena pedía 2 horas de agua, le abrían el caño y el agua pasaba por San Julián. Guau. Entonces era como la Venecia de los Alpes. Y había puros arroyitos que conectaban el agua acá. Sí. Esa agua, aunque la había pagado el que sembraba acá, pues como pasaba por el frente de las casas, las señoras la usaban para lavar la ropa, para regar las plantas. Entonces llegaba el agua sucia a su destino, ya contaminada de la ropa que habían lavado. Sí. Entonces es interesante. Ese empedrado se deteriora mucho con el peso. Como era un camino muy transitado, pues literalmente San Julián estaba lleno de baches. Sí. Todo. Entonces, en 1981, esto también es un dato interesante. En 1979 gana por primera vez las elecciones el Partido Demócrata Mexicano, que tiene su origen en el movimiento sinarquista, que surge a raíz de la cristera, que era una forma de llevar la religión católica a todas las etapas de nuestra vida. Fue un movimiento que le costó mucho trabajo progresar y el primer ayuntamiento que gana el PDM en todo México fue San Julián. Wow. Fue Qué la primera buen vez que no dato. ganó el PRI en todo el país. Y estuvo en esta presidencia, porque este edificio es la primera presidencia municipal. Wow. Toma posesión en 1979 y hacen una consulta pública para ver, había que cambiar ese empedrado. Entonces la solución fue poner cemento o poner unas piedras, lajas, planas. Entonces la gente escogió las piedras y son las que están en la parte centro, es la misma piedra que está en la ciudad de Zacatecas. Wow. Se puso en ese tiempo. Se trajo entonces de Se trajo desde Zacatecas. Zacatecas. Muy De bien. esta misma piedra hay en Teocaltiche, igual está así el camino empedrado. Es empedrado, pero un empedrado como más estético. Muy bien. Y luego este PDM vuelve a ganar las elecciones en el 82 y hubo un conflicto porque el PRI, que era el partido que siempre ganaba, se metió a la presidencia para apoderarse de ella. Hubo una huelga que duró muchos días. Había gente afuera del PDM y gente adentro del PRI resistiendo para ganar la presidencia. Intervino el gobierno del estado y no dejó a ninguno de los dos. Puso un presidente interino. Wow. ¿Y qué pasó con el PDM? El PDM desapareció en 1997 porque su única pasión fue los Altos de Jalisco y perdió mucho impacto. No lograba ya ganar ni diputaciones locales, perdió, o sea, se desapareció. Entonces los remanentes del PDM se aliaron al PAN y fue lo que se consolidó con el PAN. ¿El PDM, el del gallito? Mira, el delgadito.
La primera vez que el gallito ganó una presidencia en todo el país fue en San Julián. Oye, ¿y te sabes por qué pusieron un gallito? Pues yo pienso que era como despertar, en despertar. No tiene nada que ver con lo de los cristeros que contaban que Plutarco Elías Calles dijo, váyale a dar al gallinero de la República, y dijeron aquí se agarraron puros gallos. Sí, claro, sí, también tiene que ver. Sí. De hecho, esa definición del gallinero de la República en San Julián fue donde cambió de opinión, porque el primer combate que se gana a nivel nacional de los cristeros al Ejército Federal fue aquí en San Julián. Entonces aquí vieron que no estaban hablando con gente ignorante, porque nos habían tachado de rancheros, ignorantes y acarreados, que los estaban obligando. Al llegar a San Julián y darse cuenta de que ellos ni siquiera venían, los soldados no venían a San Julián a combatir, venían a darle miedo a la gente, que se intimidara al ver un regimiento completo, pero pues no se daban cuenta que los salteños no nos dejamos intimidar, que somos bastante valientes y que si hay que toparle, pues le topamos. Entonces Victoriano Ramírez el 14, que estaba en San Julián en ese día, pues vénganse, y empezó el combate, pero eran muy poquitos, entonces se les acabaron las balas, y literalmente los sitiaron. Los soldados estaban en la parte baja de la plaza, y ellos habían subido a la torre y a las casas de los lados. Entonces literalmente fue esperar un milagro para ver qué pasaba, porque no se podían bajar porque los iban a matar. Entonces no podían pelear porque no tenían balas. Así que la solución fue mandar un correo, que era el más ágil, a caballo, para que se fuera hasta Jalpa de Cánovas. Y de Jalpa de Cánovas estaba el general Miguel Hernández. El general Miguel Hernández fue el jefe del regimiento San Julián, que integró los escuadrones de Jalpa de Cánovas, San Diego de Alejandría, San Miguel el Alto y San Julián. La sede de esta microrregión que conformamos estos municipios era San Julián. Sí. Viene el general con un grupo grande de cristeros, y en lugar de mandarlos a todos por el frente, manda 2 grupos por los lados. Los soldados pensaban que venían a ayudarles a ellos y se confiaron y empezaron a gritarles groserías. De hecho, hay testimonios hablados de personas que estuvieron en el combate, les gritaban muchas groserías a los cristeros. Hijos de su tal por cual, ahorita muy valientes y no sé qué, ahorita nos vamos a chingar a todos. La sorpresa fue que eran cristeros y a los que mataron fueron a ellos. Llegan los cristeros y hasta ahí se dieron cuenta de que no venían a ayudarles a ellos. Entonces los matan prácticamente a todos. Las versiones de la cantidad de muertos varían, pero está aproximadamente en unos 185 soldados que quedaron muertos en la plaza, que es la plaza que tenemos aquí atrás. Sí. Esa plaza, pues literalmente cuando la pisamos, si nos concentramos, se siente la energía de que ahí hubo un combate y que hubo mucha sangre derramada, sí. Que tampoco se justifica, porque siempre trato de decirles cuando vienen al museo, este museo no es para incitar a la violencia, al contrario, es para mostrar que la violencia nunca es el camino. Correcto. Que si tuvimos que pasar por este trance difícil, complicado, no tenemos por qué pasarlo, y mejor tener caminos de diálogo. ¿Y era la primera vez que visitaban los militares al pueblo o ya habían venido antes? Fue la primera vez. Este combate fue el 15 de marzo de 1927. Sí. Y esto sucedió de que haya venido el regimiento específicamente a San Julián, un pueblito insignificante que no aparecía en mapas, que ni siquiera tenía noción de que existiera, fue porque San Julián fue el primer pueblo en levantarse en armas en la región de los Altos. Eso fue lo que encendió las alarmas. Sí, pero acá ¿por qué se levantaron? ¿Quién les avisó? Es una situación también interesante, porque la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, creada en 1925, es la que determina que se tiene que hacer un conflicto armado, porque las otras circunstancias ya no pudieron funcionar, que había sido mandar firmas, más de 2 millones de firmas al Congreso para que derogaran la ley Calles, los 33 artículos persecutorios, y el boicot, que era no comprar en tiendas que no eran de católicos, no asistir a espectáculos de católicos. Como habían tenido una influencia, sí tuvieron impacto, pero no había generado un cambio en el gobierno de la República, se decidió que había que tomar las armas. Entonces empezaron a organizar la estructura, pero se dieron cuenta de que el territorio era demasiado grande como para estructurarlo. No había medios de comunicación, muy limitados. Sí. Entonces habían determinado un levantamiento general el 1 de enero de 1927. Pero el levantamiento, fue porque ya los militares estaban atacando a las familias. Sí, pero no habían llegado aquí. Aquí, no, aquí se escuchaban rumores, pero como lejano. Aquí, digamos, no había pasado nada. Sí, se escuchaban rumores sobre todo de Guadalajara, que estaban pues las situaciones que ocurrieron afuera del santuario de Guadalupe, que empezaban ya persecuciones más directas, asesinatos de sacerdotes porque ya habían ocurrido,
Ya se habían cerrado los templos en agosto de 1926. Entonces ya fue como, les habían llenado el buche de piedritas. Eso fue lo que sucedió. Entonces también en San Julián ya se había formado un grupo de cristeros que fueron 40 personas, literalmente pues a tirarle a la brava porque no sabían. No era gente que se dedicara a pelear, eran gente de campo que estaban dedicados a sus tierras, a sus vaquitas, a sus gallinas, cosas sencillas. Jamás se imaginaron que iban a pelear. Claro. También aquí es interesante porque en 1926 el señor cura Narciso Elizondo le da una bendición al primer grupo de cristeros de San Julián, que fue aquí en la esquina del portal. Trajo la custodia a esta esquina. Aquí todos se pusieron de rodillas y se cuenta que hasta los caballos se arrodillaron ante la custodia. Wow. Cantaron un himno a San José porque es nuestro patrono. Y ahí el señor cura Narciso Elizondo les dijo que ninguno de ellos iba a morir en combate. La bendición de Dios los iba a proteger, y esto sucedió, porque ninguna de esas 40 personas murieron en combate cristero, murieron ya de ancianos, y ellos pudieron contar toda la estructura de lo que sucedió en la cristera. Wow. Entonces, ese antecedente provocó que San Julián ya estuviera medianamente organizado, porque no había mucha estructura, la gente no sabía ni a qué se estaban enfrentando. Entonces, ordenan el levantamiento general el 1 de enero del 27, pero al darse cuenta que no tenían ni siquiera conocimiento, no tenían armas, no tenían regimientos, no sabían contra quién iban a pelear o qué, pues deciden cambiar la fecha y mandan telegramas a los pueblos. No se levanten, hay que esperar. Pero en San Julián no había telégrafo y nadie les avisó. Entonces, ese primer levantamiento en San Julián fue ocasionado por una falta de comunicación. Entonces, se levantan en armas, pero ese día no combatieron con nadie, pues no había nadie con quien pelear. Sí. Entonces se van a hacer una manifestación a San Miguel el Alto. Esa fue la primera participación de San Julián en la cristera. Y ese haber ido a hacer una manifestación, el presidente municipal de San Miguel manda un reporte al gobierno del estado de lo que había sucedido, y fue lo que llega a la Ciudad de México, de decir, como que sí está pasando algo, y sí se están moviendo, pero todavía sigue esa noción de rancheros ignorantes, nomás con una asustadita. Entonces, como supieron que se había levantado en armas, mandan al 78 Regimiento de Caballería, que era un grupo pues considerable de personas, es lo que les digo que eran como 185. Los mandaron no precisamente para pelear, sino para darle miedo a la gente, para que vieran que ellos eran más dominantes y que se calmaran, porque ellos iban a controlar el asunto. Llegaron a la estación Pedrito, que es la estación más cercana que tenemos aquí, que es en Unión de San Antonio, y se vienen caminando hacia un rancho que se llama Cerritos, que está con rumbo hacia San Miguel. Ahí se vienen en contingente y empieza el combate el 15 de marzo, y es lo que les digo, empezaron muy poquitos cristeros, entonces no pudieron pelear, se quedaron ahí sitiados, hasta que llegó el general y los ayudó. Aquí es muy determinante, por eso les digo que San Julián encendió todas las alarmas. ¿Por qué? Porque logra salvar su vida el general Espiridión Rodríguez Escobar, que era el jefe de ese regimiento, porque se disfrazó de mujer. Se metió a una casa y se puso una falda, se puso rebozos y salió huyendo en su caballo, porque era muy buen jinete. Entonces el corrido de San Julián dice, como tenía buen caballo, su caballo lo salvó. Y también dice el corrido, andaba buscando rebozo y naguas para poderse defender, buscando rebozo y naguas para vestirse de mujer. Wow. Se va hasta San Juan de los Lagos, y en San Juan de los Lagos manda un telegrama muy determinante, porque el telegrama dijo más o menos como, me los mataron a todos. Entonces imagínense lo que sintieron allá al saber que este pueblo casi fantasma había matado a todo un regimiento. O sea, 40 de los cristeros mataron a 140. Bueno, no solo 40, porque luego llegaron todos los demás. Wow. En general, sí, que eran muchos más. Sí. Entonces, estos que ellos les habían quitado mérito, que pensaban que no había ninguna estructura, pues sí había una estructura. Por eso San Julián es tan determinante en la cristera, porque ese mensaje de me los mataron a todos fue como de, cabrón, si se animan. Ahí cambió la noción de los salteños, y aquí viene algo que debemos recordar, que debemos sentirnos orgullosos de ser salteños por la herencia histórica que tenemos. Recordando, por ejemplo, este ser tan trabajadores y este amor por la tierra viene desde tiempos de la conquista y de la colonia, cuando se repartieron las sesiones reales, que eran terrenos enormes. En esa zona de los Altos no había abundancia de población indígena, no los pudieron poner a ellos de esclavos a trabajar. ¿Quién se tuvo que poner a trabajar en las haciendas? Los propios españoles.
Y ese amor por la tierra de decir, esto es mío porque yo lo trabajo, lo conservamos hasta la fecha. Wow. Y es decir, a mí no me vas a venir a intimidar porque esto que tengo me ha costado mucho trabajo. Así que lo voy a defender a capa y espada. Wow. Y esa noción hay que tenerla muy claro porque es el sentimiento que tenemos que tener como alteños, Sí. que no solo somos una región del estado de Jalisco, Sí, somos la región del estado de Jalisco. sí, También viene esta noción de sentirnos orgullosos, y esto es interesante, porque los títulos nobiliarios de reyes, los que tenían un título nobiliario alto en España no se vinieron a la conquista, porque ellos tenían una vida buena. Acá se vinieron los títulos nobiliarios de segunda categoría, para tener un poco, porque era un mérito haber participado y haber conquistado un territorio. Entonces a los Altos de Jalisco llegaron personas, duques, condes y con esos títulos, que se asentaron muchos en Lagos de Moreno. Ese sentimiento de ser de la realeza o de la nobleza también de alguna forma nos ha afectado y por eso somos un poquito orgullosos. Ok. Es otra forma de explicarlo. Sí, sí, sí. Porque somos así como de, "Ah, nosotros no somos del montón". No Sí, por sí, hacer sí. discriminación, pero nosotros así como de, nosotros hacemos la diferencia porque esa tierra se trabajó por los propios dueños. El amor a la tierra y además de ello, un pueblo católico Sí. que dice, yo tengo la fe y no me vas a robar la libertad. Eso es. La cristiana también hay que entenderla no solo con un aspecto religioso, también lo que ellos estaban buscando era conservar su tierra, porque había la amenaza de que, y de hecho era para eso, venir el contingente para apoderarse de los terrenos. Sí, Entonces hay personas que lo dijeron así, en descripciones orales, cuando los pusieron en la fosa común, les aventaban tierra y les decías, venías por terrenos, ahí están tus terrenos. Es lo que te y pasa. acá hubo la orden también de mandarlos a Tepatitlán, porque de muchos pueblos los mandaron llamar que se tenían que concentrar en Tepatitlán y les quitaron sus tierras. 2 veces. Aquí ocurrieron 2 reconcentraciones en 1928 y 1929, que fue una situación terrible. Recordamos campos de concentración nazi y se nos enchina la piel, pero en los Altos de Jalisco eso también sucedió. Sí, Los obligaron porque pasaban avionetas aventando papeletas que decían abandonen el pueblo porque lo vamos a bombardear. Entonces la gente se tuvo que salir. perdón, la fecha. Esto fue antes de que se levantaran. No, después. Después, Ya, ok. las reconcentraciones fueron para que el pueblo ya no se levantara. Ok, Como para mantenerlos a raya, porque sabían que sí se animaban. Y fue para, a ver, ¿no se van a aguantar? Pues los vamos a sacar del pueblo. Es para que la gente no les diera comida, que no los ayudara, que no los atendieran médicamente. sí, Sí, fue después del combate. En San Julián solo hubo un combate, porque fue muy determinante. Entonces, a partir de que fue el combate, luego vino un contingente militar que estableció un cuartel militar fijo en San Julián. Entonces, por eso ya no pudo haber levantamientos aquí. wow, Imposible, porque ellos lo controlaron. Controlaron la plaza, digamos. sí, Las reconcentraciones, pues se obligaba a la gente a salir caminando con lo que fuera y se tuvieron que ir caminando desde San Julián hasta San Francisco del Rincón y León, Guanajuato, literalmente a llegar a ver si alguien les daba hospedaje y alguien les daba algo de comer. Fueron campos de concentración también. Sí. El pueblo se quedó totalmente vacío. Mucha gente ya no regresó por miedo. Por eso mucha gente de San Julián vive en León, Guanajuato. Hay muchos descendientes, muchos antepasados que viven en León sí, porque se quedaron allá en las reconcentraciones. mira, Los cuerpos de los soldados están sepultados en lo que es ahora el Parque Los Cristeros, sí. que no sé si hayan ido a ver. No, hemos llegado directo aquí. Pues tienen que ir al parque. Bueno, El Parque Los Cristeros fue el primer cementerio que también costó mucho trabajo, porque el primer cementerio de San Julián se puso a un lado de un arroyo. Es ahora un arroyo de temporal porque San Julián es un pueblo muy seco. Si algo necesitamos es agua, mucha agua. Entonces, en ese tiempo sí llevaba, digamos, su caudal, el arroyo. Y lo pusieron a un lado del cementerio y la gente a donde recibía el agua del arroyo empezó a quejarse de que no quería que hicieran el cementerio ahí porque los muertos iban a soltar una esencia y el agua se iba a contaminar. Entonces costó mucho trabajo abrir ese primer cementerio. Otra cosa interesante y un poco bastante ruda y cruel, después del combate en San Julián, a todos los soldados les quitaron la ropa, les quitaron la ropa militar, los dejaron desnudos y se los llevaron arrastrando con sogas de la plaza hasta el cementerio, a todos los soldados. Al llegar allá los aventaron a una fosa que se había cavado en la tierra, uno encima del otro, y les echaron tierra. Ahí siguió el cementerio hasta 1931.
Cuando se abandonó ese cementerio, pues se dejó bastantes restos, o sea, no se hurgó bien. Eso quedó ahí a medias. Seguía siendo cementerio porque había muchos restos humanos. Y luego pasaron muchos años y a principios de los 2000, 2006, se tuvo la idea de hacer un parque ahí y entraron excavadores y salían restos humanos. Claro. Entonces ahí se quedó. Entonces, cuando pisamos el parque, pisamos restos humanos. También se pisan restos humanos de otra epidemia que hubo en 1919-1921, que fue la gripe española, que mató a mucha gente también. Y ahí también hicieron una fosa. Sí. Pero eso vale la pena conocerlo el parque. Pues vamos a ir. Muy bonito, muy interesante. A ver, ¿y de acá dónde nos llevas? Si quieren vamos a ir al auditorio porque lo tengo que cerrar. Pues yo soy maestro de historia en la prepa. Entonces ahí trato como de... Porque la historia se puede tratar de forma interesante. Claro. Nos la enseñaron solo con fechas, pero se olvidaron de decirnos que los protagonistas de la historia eran seres humanos. Claro. Entonces conocer la parte humana de los hechos históricos lo hace más interesante. Conclusión tuya en lo que sabes, en lo que has estudiado. Conclusión, ¿por qué fue la cristera? ¿Por qué se generó? ¿Qué interés crees que sea el principal? Bueno, el principal interés era el gobierno de la República quería tomar control de la Iglesia Católica porque sabía lo que representaba la Iglesia para la población en general. Entonces, al tener el control de la Iglesia, controlabas a la población en general. Sí. Ese fue el objetivo. Por eso se intentó poner a un papa mexicano, el sacerdote Joaquín Pérez, de la Iglesia. ¡Ay, eso es humo y no! No, bueno. A ver, vamos a que... Perdón. A ver, Eusebio, repítenos esa respuesta que en la calle nos hizo bastante ruido. Sí, pero bueno, a mi punto de vista y viendo las circunstancias que determinaron ese acontecimiento, yo podría decir que la cristera sucedió por el intento del gobierno de la República de apoderarse de la voluntad de la población mexicana. Ellos sabían que la gente seguía a la Iglesia Católica y la seguía no de forma acarreada ni obligatoria, la seguía de corazón y de voluntad propia. Y su intento fue ponerle muchas trabas a la Iglesia Católica para que de alguna forma ellos mismos cedieran a que fueran parte del gobierno de la República. Como no se logró y como obviamente la gente protestó, pues vienen estas leyes persecutorias, que son los 33 artículos de la Ley Calles, que literalmente pues ser católico era un delito en sí mismo. No se podía hacer ninguna actividad religiosa en las calles, todo estaba limitado, los sacerdotes pues perdieron su personalidad jurídica, porque como habían hecho una profesión ante Dios, y Dios no era una personalidad jurídica, ellos no eran considerados ni siquiera ciudadanos. Eso hay que considerarlo. No los consideraban ciudadanos porque habían jurado ante algo que no existía, según ellos, que era Dios. Entonces el intento fue obligar a la Iglesia a que cediera y que ellos tomaran el control. ¿Por qué? Porque eso les permitía continuar en el poder muchos años, porque tenías a la gente a tu disposición. Esclavos. Ajá, si la Iglesia estaba a tu poder y tú eras el poder, la gente que hace pues seguir al poder. Correcto. Intentaron poner, como les decía, a un papa mexicano en 1924, Joaquín Pérez, o 25. Creo que fue en 24, porque fue con Álvaro Obregón. Y el intento fue hacer como una división, hacer una iglesia católica mexicana separada del Vaticano. Divide y vencerás. Claro, hacer como un cisma, esa es la palabra que estaba buscando, un cisma. Correcto. Entonces ese fue el objetivo, apoderarse de la voluntad del pueblo y pues tener el control. Que de hecho, si se fijan en la historia misma, nos va contando que esa era la idea, porque ¿qué hizo Plutarco Elías Calles cuando abandonó la presidencia? Siguió el maximato, que siguió controlando a los siguientes 3 presidentes de la República. Sí. Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez. Ellos eran la cara, pero él seguía manejando. Entonces, sí. Ese era el plan. Mira cómo la historia se va repitiendo. Claro, nos va dando ella misma respuestas. Sí. Sí, ella nos va generando respuestas. A ver, llévanos a dar el recorrido. Bueno, este es el retablo original que también se destruyó. Este retablo lo destruyeron en 1965. Cuando entran al templo esto ya no existe.
El retablo actual es de 1970. Este es el retablo clásico para la misa tradicional. Este es para la misa tradicional con su púlpito. Sí. El comulgatorio. Este es para el cual el altar estaba pegado al muro. Sí. Y todo lo El sagrario donde debía de ser. El manifestador. Un manifestador totalmente de cantera para poner la custodia. Ya ni siquiera es este San José titular. Este San José ya está en otro templo, que es el Santuario de Guadalupe. Wow. Compraron un nuevo porque no le iba al estilo de cómo quedó el templo. El diseño de este templo ya reconstruido fue del que destruyeron esto. No me explico. Qué duro. Se intentó, se mandó la solicitud para reconstruirlo y que quedara así y ya no permitieron. Que porque era un crimen destruir lo que estaba construido. Pero eso no les pareció un crimen. Antes no. Antes, ¿no? Ahorita mover una piedrita, agua. Pues sí, con mucho cuidado. Ah, miren, ahí sí se ve la torre como empieza desde el suelo. Inicia. Es un monumento independiente. Así se veía la plaza antes de la reconstrucción. Era con más abundancia de árboles de diferentes tipos. Ahora todos son iguales. Una cerquita interna. Y fíjense, es lo que les decía. Los muros de los lados es ladrillo. Sí. Ladrillo recubierto con cantera. Estos son los añadidos. De hecho, en el templo estas bóvedas no están enjarradas para que se note que son posteriores. Sí. La cúpula se construyó de 1917 a 1919. Y pues esa era nuestra hermosa plaza. Y del cambio que les decía de San Julián, ese San Julián en 1970. Vean, era un pueblitito. Y de ese tiempo a la fecha ha tenido un crecimiento exponencial. Ese es el lienzo charro, que ya pues el pueblo está pegado ahí. Sí. Ese es el segundo kiosco, que estaba bastante feo. Entonces Sí. no importa que lo hayan destruido. Era muy feo. Sí. Y así es como quedó la segunda plaza. Igual ese kiosco ya no existe. Ok. Esta es de los 90s, que también es una imagen. En San Julián hace mucho frío por eso, porque no tenemos cerros. Entonces nos llega el aire directo. Entonces cuando aquí hace frío, hace frío. Y es un frío como muy seco. Sí. Así como que te quema. Sí, como se siente como que quema. Sí, así es. En unos documentos sale como San Julián de los Buenos Aires, porque precisamente como no tiene cerros, el aire nos llega parejo. Entonces son unos aironazos. Ese es el lugar donde mataron a San Julio Álvarez. ¿Todavía existe? Sí, lo pueden visitar y ya no está así, ya es como una capillita. Está a una cuadra de la plaza. Ah, bueno. San Julio Álvarez llegó a morir a San Julián por obra del destino y por obra de Dios, porque él no tenía nada que ver con San Julián. Él era de Michoacán. No, ¿De dónde era entonces? era de Guadalajara. Ese Michoacán es Mechoacanejo, en el municipio de Teocaltiche. Mechoacanejo es una delegación de Teocaltiche. Él estuvo allá toda su vida de sacerdote, la ejerció en Mechoacanejo, fue ordenado sacerdote en 1894, se convirtió en el primer párroco de Mechoacanejo en 1921, y al llegar la cristera, la gente le pedía que se fuera porque lo iban a matar. Y su respuesta fue: no me voy a esconder porque Dios no escoge basura para el martirio. Se sentía muy poca cosa para que Dios lo eligiera como mártir. Entonces siguió celebrando misas de forma secreta en los ranchos. Iba a celebrar misas y vestido de civil para que no lo descubrieran. Iba a celebrar misa a un rancho, iba con otros dos muchachos, se encuentra una partida de soldados, se bajan a hablar con los muchachos mientras él se esconde, pero tardan mucho hablando y él se desespera y sale a ver qué está pasando. Pero como no se traía ropa de sacerdote, pues no supieron. Pero pasa otro grupo de personas de Mechoacanejo que lo reconocen, y ver al sacerdote y no besarle la mano era una falta de respeto. Así que se bajan del caballo y le besan la mano. Y eso hace que lo entregue. Ese beso fue la entrega. Pero yo digo que era el destino. O el beso de Judas. No, porque no lo hizo con mala intención, fue por respeto. Yo pienso que era el designio de Dios. Se lo llevan detenido de Mechoacanejo, Villa Hidalgo, Aguascalientes y León. Y en León, el general Joaquín Amaro, secretario de Guerra y de Marina en el tiempo de Plutarco Elías Calles, un hombre sanguinario, que de hecho es el fundador del colegio militar de toda la República. Él da la orden de que lo maten en San Julián. San Julio Álvarez llegó a San Julián a morir por coraje a que habían perdido el combate.
El combate fue el 15 de marzo y San Julio llega el 29 de marzo. Wow. Fue para decirles, me matan un regimiento, pues yo les mato un sacerdote. Vamos a ver de cómo nos las vamos dando. Ahí para que vean lo importante que fue San Julián y que siempre estuvo a la cabeza de los altos mandos. Sí. Porque fue seleccionado. Mándenlo matar en San Julián. Llega aquí a San Julián, pasa su última noche en el portal y lo asesinan a una cuadra de la plaza, literalmente arriba de un montón de basura. Recordando lo que les había dicho, Dios no escoge basura para el martirio. Y lo mataron arriba de la basura. La basura que Dios sí elegía para él. Sí. Sus últimas palabras fueron, voy a morir inocente, no he cometido ningún mal, mi único delito es ser ministro de Dios, yo los perdono a ustedes. Tenía 61 años, le dieron 3 disparos aquí en el pecho y el tiro de gracia. Entonces su cuerpo cayó, estaba vestido de civil y el sacristán de la parroquia se armó de valor y fue a recoger el cuerpo. Porque ellos no sabían que era sacerdote porque no lo conocían, no era un sacerdote del pueblo. San Julio Álvarez ni siquiera entró al templo, mucho menos celebró una misa, solo vino a morir. Lo levantan, se lo lleva a su casa y lo revisten con la casulla y con el bonete, que no eran cosas de él. Y lo sepultaron aquí. San Julián estuvo sepultado un santo en el Parque Los Cristeros, que es donde tienen que ir. Ahí estuvo sepultado, pero luego una comisión de Mechoacanejo, donde estuvo toda su vida sacerdotal, vino y se llevaron el cuerpo. Se llevaron todos los restos y allá está prácticamente todo. Está el cráneo súper bien conservado, las partes, los huesos de sus brazos, de sus piernas, sus costillas. Lo único que tenemos aquí en San Julián es una parte de su columna y una costilla. La costilla está en el santuario de San Julio Álvarez, que también es una chingonería. El santuario de San Julio Álvarez está con rumbo hacia San Diego de Alejandría, saliendo del pueblo, nada más que está en construcción. Ahí tendrían que pedirle permiso al señor cura para visitar, porque solo se abre los domingos para misa de una. Sí. Pero es espectacular. Oye, estremecedora la historia. ¿Y cuándo fue declarado santo? ¿Fue con San Juan Pablo II? Lo declaró San Juan Pablo II con sus 25 compañeros mártires encabezados por San Cristóbal de Magallanes. Entró en el mismo grupo que Santo Toribio Romo y San Pedro Esquel. Fueron beatificados en 1992 y canonizados en el año 2000. De esos santos, lo digo con tristeza desafortunadamente, pero hay muchos santos olvidados. Sí. En ese grupo quedaron muchos santos que no tienen veneración en ninguna parte. Está un marquito en su templo, pero hasta ahí. Entonces sí hay que revalorizar la bendición de tener sangre de mártires en nuestra parroquia. Sí, qué pueblo de hecho, bendecido. San Julián es muy importante porque este es un año jubilar para la diócesis de San Juan de los Lagos, porque el próximo año, el 29 de junio, cumple 50 años la diócesis de San Juan. Y las parroquias donde hay un mártir se convierten en santuarios donde se ganan indulgencias. San Julián es un santuario. La Puerta Santa se abre este sábado próximo a las 8 de la noche y se ganan indulgencias al visitar los restos de San Julio Álvarez. Wow. Entonces, otra razón para visitar San Julián. Bueno, me tengo que apurar a editar todo esto, ¿eh? Primero que nada. Y este es San Julián en 1940. Si se fijan, pues era un pueblito muy chiquito, pero siempre con nuestra calle principal como referente. Era una casa y atrás corrales. Fíjense, solo es la casa y corrales. Casa y corrales. Entonces, ¿qué era San Julián? Pues como una tira nada más. Este portal ya se destruyó también en 1985, dice que para favorecer el flujo. Ajá. Ese tipo de construcción está en varios, por ejemplo en Santa María, está sobresalido de... Sí, un poquito. ¿A qué se debe? Pues yo pienso que es como una tradición local, como se les fue ocurriendo así, porque en la región hay muchos de estos ejemplos. Mirandilla. En San José de los Reynosos también hay unos así. Pues nosotros también tenemos, pero les digo. Este es el cementerio, estas tubitas que se ven aquí. Aquí se ven como fantasmitas, es donde está ahora el parque. Ok. Y este es el puesto de San Julián, lo que le dio origen al pueblo. Sí. Nosotros estamos aquí, la presidencia cuando tenía un solo piso. Todo es de adobra. Esas construcciones, desafortunadamente, ¿qué será? El 80% ya fueron destruidas. No ha habido ningún criterio de conservación, entonces quedan muy pocos. Para identificar una casa auténtica, las casas originales tienen el marco de cantera. Sí. De cantera. Bueno, el antecedente directo de la cristera, que es la Constitución de 1917, donde realmente se ponen las leyes persecutorias.
Él no las aplicó hasta Plutarco Elías Calles. Tuvo que pasar Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y luego Plutarco Elías Calles para que estas reglas, que eran de deslegitimizar el poder de la Iglesia, surgieron en esa Constitución. Sí. Este techo es en sí mismo una obra de arte. Sí, No es el original, claro, la bóveda. porque este es del 2009 cuando se hizo la reconstrucción. Se hizo porque el edificio original tenía este tipo de bóveda. Sí. Y bueno, el fundamento o una de las estructuras básicas para identificar la fuerza cristera es la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, la ACJM, fundada en México en 1913 por un sacerdote francés que trajo esta asociación al estilo de Francia. Que lo que trataba en términos generales era que fuéramos católicos en todos los momentos de nuestra vida. No solo ser católicos en el templo, ser católicos en la calle, ser católicos en el trabajo. Es lo que Como Dios manda. Exacto, no católicos de templo. En 1920 se funda esta Asociación Católica en San Julián, esto es en el curato, y hay personajes muy importantes. El señor cura Narciso Elizondo, que fue el que los recibió, Miguel Gómez Loza y Anacleto González Flores, ¡Wow! que vinieron a inaugurar la Asociación a San Julián. Entonces, San Julián estuvo visitado por santos y beatos. Claramente. Eso va a ser una San Julián, tierra de santos y beatos. Bien hecho, así es. Y bueno, las asociaciones religiosas, que son parte del fundamento para entender la religiosidad, porque la gente se sintió como en una familia al estar en una congregación. Aquí encontramos el apostolado de la oración, las hijas de María, la congregación mariana, adoración nocturna, vela perpetua, orden franciscana seglar. El templo en San Julián está abierto de 5:30 de la mañana a 11 de la noche, todos los días, porque todos los turnos están llenos con vela perpetua. Todas las horas están repartidas. Hay una persona que cuida el templo, 1 hora. Llega la persona y hasta que no llega la otra, se retira. Y por eso nuestro templo puede estar cuidado todo el día y abierto todo el día. Tenemos turno de adoración nocturna todos los días, las que son honorarias, que es adoración de 9 a 10 de la noche. Muy bien. Y este es uno de los ataques más determinantes para entender el conflicto cristero, que fue el explosivo que se le puso a la Virgen de Guadalupe en 1921 en la antigua Basílica de Guadalupe, la que está a un lado de la nueva. Ahí la Virgen estaba mucho más cerca de la gente. La gente pasaba y literalmente podía tocar el cuadro. Entra un grupo de obreros con unos ramos y tenía un explosivo. Entonces explota frente a la Virgen, se quebra el vidrio, pero a la Virgen no le pasó nada. Solo se conoce el Cristo del atentado, que es un Cristo de latón que quedó ladeado, que si han ido a la basílica y ahí lo han visto. Pero es justo considerado un milagro, ¿no? El hecho de que... Sí, de que no le haya pasado O sea, nada. Científicamente mostrado, al que nos diga conciencia que no existe, ¿qué tal? A ver, como una bomba no destroza el lienzo de la Virgen, ya con eso... Que era mucho más frágil que el latón. ¡Claro! Sí. Claro. Entonces, y solo era protegido por un vidrio. ¿Y este periódico a quién pertenecía? Este periódico tuvo impacto a nivel estatal en el estado de Jalisco y fue publicado por Anacleto González Flores y Miguel Gómez Loza. Que es lo que les decía, nunca se pensó al principio hacer una guerra armada, un conflicto armado. Se intentó que fuera una guerra de pensamiento, una guerra de ideologías, y que la gente estuviera más consciente de por qué estaba bien defender sus derechos y por qué entender por qué era normal ser católico, que no era un delito, y que estaban en todo su derecho de expresar su fe, tanto adentro del templo como en la parte externa. Correcto. Y que los sacerdotes merecían todo el respeto que todas las, digamos, otras profesiones. Correcto. Fue un documento muy importante para que la gente estuviera más documentada, más catequizada de alguna forma, y que no la convencieran con ideas externas. El conocimiento es poder y la verdad os hará libres. Y este mapa también es muy interesante porque nos marca el impacto que tuvo la cristera a nivel nacional. Vamos a ver que el epicentro del conflicto armado de la cristera, que a mí me gusta llamarlo gesta, porque no fue una revolución, porque no se estaba pidiendo algo como que no tuvieran. Era algo que ya se tenía y que se intentaba quitar. Sí. Aparte, una revolución pone a los cristeros también como rebeldes, y tampoco se trataba de eso. En cambio, una gesta nos habla de algo heroico,
Y la cristera fue una situación heroica por la desigualdad entre los bandos. Gente que no tenía armas, no tenía cómo defenderse, y aún así sacó la casta para defender su fe y su religión. Entonces el epicentro está en los Altos de Jalisco y la región del occidente. Si se fijan, se va degradando en la zona del norte a los extremos, tanto al norte como al sur. Y una hipótesis que yo tengo, bueno, creo que tiene sus fundamentos. En la conquista, los frailes franciscanos, que fueron los primeros que llegaron, enfocaron su acción en la parte centro del país, porque había más abundancia de población. Para llegar a los extremos costó muchísimo trabajo. Los primeros frailes tardaron muchísimo en llegar porque eran muy lejos, morían en el camino o eran atacados por las tribus indígenas. Entonces la religión en las partes extremas no llegó con mucho fundamento, quedó medio guanguita, porque tardó mucho en llegar y no se afianzó mucho. En cambio quedó muy afianzada en la zona del occidente. Otra hipótesis que yo tengo, ¿por qué en los Altos de Jalisco tenemos esa religiosidad tan fuerte? Es porque dependemos de un temporal de lluvias para poder comer y para poder vivir. No podemos hacer otra cosa más que tener una comunicación estrecha con Dios para decirle, ándale, mándanos lluvia, porque si no nos vamos a morir de hambre. Y también lo que nos comentabas, los primeros asentamientos en estas tierras provienen de personas católicas. Personas católicas, ajá. No fue como algo externo, exacto, sino que el fundamento era católico desde el principio, sí. Entonces, esa necesidad de asegurar la lluvia nos llevó a tener una cercanía con Dios muy cercana, de igual como les digo, no verlo como un adorno, sino como parte de mi propia vida. Correcto. Literalmente, para que en San Julián llueva, tiene que haber o un huracán en el Pacífico o una depresión tropical que pase por aquí. Wow. De otra forma, en San Julián no llueve. ¿En este huracán que acaba de pasar llovió? Ay, bendito Dios. Es la única forma. Sí. O sea, es un poco triste que en otro lado tengan que inundarse, pero si no, aquí no cae nada. Sí. Entonces, las huracanes. ¿Por qué las islas están en rojo? ¿La qué? Las islas. Porque es parte del occidente. ¿Y por qué? Porque se mandó, esas son las Islas Marías. A las Islas Marías se mandó gente detenida que había sido como denunciada de que hacían movimientos cristeros y los llevaron detenidos a las Islas Marías. Por eso están pintadas en rojo. ¡Wow! Esa historia no me la sabía, sí, deportados cristeros en las Islas Marías. ¡Wow! Como la de San Demian de Beuster, que los mandaron a los leprosos a las islas a morir. Acá a los católicos los aprisionaron en esas islas. En las Islas Marías. Sí. ¿Y ahí qué fue de su...? Luego los regresaron. Okay. Sí, pero pasaron un tiempo allá recluidos. ¡Wow! Sí. ¿Y aún están ahí esas cárceles? Pero ya no se utiliza como cárcel. De hecho, las Islas Marías está bastante interesante porque literalmente es un pueblo. O sea, los presos viven bien porque viven con su familia en casas separadas cada uno. De hecho, hay reportajes de las Islas Marías y yo dije, ay, que me lleven preso. Bueno, en esta hay documentos muy importantes, como por ejemplo la encíclica del Papa Pío XI. Esta encíclica es la que da la orden de que se cierren los templos. Se pensaba que la orden la había dado el gobierno de la República, pero vino desde el propio Papa, porque a él le llegaron las informaciones del ataque a los sacerdotes. De que los estaban matando. Y lo que hizo fue tratar de defender a sus sacerdotes. ¿Cómo? Cerrando los templos. Porque así evitaba que llegaran y los asesinaran. Pues como bastante sencillo, porque estaban celebrando una misa. El arzobispo José de Jesús Manríquez y Zárate fue expulsado de su diócesis de Huejutla y mandaba puras cartas para gobernar a la diócesis. Entonces esta es una de ellas. Este es un billete para la libertad, que era como comprar una rifa a favor de los cristeros. No tenía valor comercial, sino que era un apoyo directo a los cristeros. Este es un documento muy importante porque, como les decía, los templos estuvieron cerrados de agosto de 1926 a agosto de 1929 y se abren. La gente estuvo gozosa de poder volver a entrar al templo y esto es un recuerdo. El 1 de septiembre de 1929 se hace la primera misa en San Julián después de la cristera. Y esa foto también es muy importante porque es el obispo de México, Pascual Díaz Barreto, que junto con Leopoldo Ruiz y Flores firman los acuerdos con Emilio Portes Gil, presidente de la República, unos acuerdos que a la gente le dolieron mucho porque no se les consideró
Y ahí mucha gente se sintió defraudada por sus obispos, y hay que decirlo, Claro. porque supieron que muchos de ellos lo que estaban buscando era conservar sus privilegios. Correcto. Y que les convenía estar en paz con el gobierno de la República. Cuando llegó el rumor de que habían firmado acuerdos, fue como de... Y por eso ahora no son santos. Exacto. Oye, y esta... Bueno, ese es un estandarte de la comunidad de Los Caños. Los Caños es un rancho de San Julián, y las tenían porque es cuando celebraban misas en su comunidad. Ajá. Por eso tenían esos estandartes. ¿Pero es mancha de sangre o qué es eso? No, es de pintura. Ah. Sí, podría decirle si sería más interesante, ¿verdad? Pero No. Hay que hablar con la verdad, Sí. correcto. Muy bien. Igual esto de los obispos sí me gusta comentarlo, porque la historia, hay que decir... Es que desde Jesús, uno de los apóstoles, era traicionero. El demonio se mete en todos lados. Sí. De hecho, los obispos fueron con Plutarco y las calles a pedirle disculpas por el pueblo ignorante No. que no sabía lo que estaban Claramente no estaban del lado bueno, y regresamos a lo mismo. Por eso no son santos. No estamos llenos de santos, ¿eh? haciendo. Muy bien. Hay de todo. Esta es la sala referente al combate de San Julián, y esta maqueta representa el combate de San Julián, que ocurrió el 15 de marzo de 1927. Un combate determinante porque fue el primer combate que ganan los cristeros a nivel nacional. Entonces, esto nos permite entender el impacto que San Julián tuvo en la cristera en todo el país. Como ya les había mencionado abajo, pues fue el combate que gana el 78 Regimiento de Caballería, que son los que vamos a ver de azul. Y los de blanco son los cristeros, porque ellos usaban ropa de manta, que era la ropa de los pobres, la ropa de la gente del rancho. Si se fijan, los cristeros están arriba de la torre y arriba de las casitas. Los soldados se apoderaron de la plaza y empezaron a disparar porque había cristeros en la plaza. Por eso la torre tiene impactos de bala, porque los soldados intentaban darle a los cristeros. Sí. Ese combate fue el que tuvo que venir a ayudar el general Miguel Hernández para que se pudiera ganar. Él mandó un grupo por el centro y dos grupos por los lados para poder ganar. Sin la ayuda del general hubiera sido imposible ganar. Y ese es el general Miguel Hernández, que es la figura cristera más importante de San Julián. Él nació en San Julián y en 1878, y él sí estuvo en un colegio militar. Él participó en la Revolución Mexicana apoyando a Venustiano Carranza y a Francisco Villa. Como salió del pueblo, y la gente del pueblo, que nunca había salido en su vida y tenía ideas como muy cerradas, supo que él había salido del pueblo, no lo veían con buenos ojos, de hecho le tenían miedo. Él regresó a San Julián en 1923, fue presidente municipal en este edificio. Y cuando el señor cura Narciso Elizondo empieza a reunir al primer grupo de cristeros, él sabía que ocupaba a alguien que sí supiera de combates. No podía dejar a otra persona que no supiera ni disparar un arma. Entonces lo invita a una de las reuniones, él llega a la reunión y se da cuenta de que están hablando mal de él, que lo estaban criticando y que estaban diciendo, no, hombre, es que sabe qué ideas tendrá ese señor y no sé qué, aunque era del pueblo. Entonces él entra llorando a la reunión y les dice esa frase: pues si Dios me dio licencia y fuerza para gritar viva Villa, no me da ahora para gritar viva Cristo Rey y mi bendita Madre Santa María de Guadalupe. Entonces ahí se les ha de haber enchinado la piel y dijeron, él es el adecuado. Claro. Entonces él queda como jefe del regimiento de San Julián, el líder militar más importante para los cristeros. De hecho, este documento que está ahí menciona que si detienen al general Miguel Hernández, la gente de este territorio se va a calmar y va a dejar de levantarse en armas, pero no lo lograron. Desafortunadamente, después de los arreglos de 1929, hubo una persecución muy fuerte para los líderes cristeros y muchos de ellos perdieron todas sus propiedades, como es el caso del general Miguel Hernández, que se quedó prácticamente en la ruina y murió en 1936, digamos un poquito exiliado en la Ciudad de México, y sus restos están sepultados en la antigua Basílica de Guadalupe. Perdón, ¿se sabe de qué murió? De muerte natural. Ok. Sí, fue de muerte natural. Él se casó 2 veces, pero su primera esposa murió. Aquí vemos su segundo matrimonio con Elisa Padilla, y de ese matrimonio tuvieron una hija, María Guadalupe Hernández. Ella es mamá del actual canciller de la diócesis de San Juan de los Lagos. Él es un sacerdote,
O sea, el general Miguel Hernández tiene un hijo sacerdote, un nieto sacerdote que es el canciller de la diócesis, que es el padre Carlos Rocha. Wow, ¿él aún vive? ¿Eh? ¿El padre Carlos Rocha aún vive? Sí, es joven. ¿Dónde lo puedo encontrar? En San Juan de los Lagos. Él es nieto. ¿Me pasas el contacto? No lo tengo. Ah, pero aquí viven lo nietos, busco. o sea, aquí viven nietos de él, nietas, Sí. nietas del general, y tienen más piezas. Aquí tenemos solo algunas, pero en su casa hay más. Wow, qué joya, quiero ir a entrevistarlo y por supuesto, con sangre de mártir, ¿cómo sí, no iba a ser sacerdote? Eso tendrían que venir a verlo. Todos los años, el sábado más cercano al 15 de marzo, se hace la cabalgata cristera a un rancho diferente. Empieza en la plaza con la bendición de todos los jinetes y viene el padre Carlos Rocha, el nieto del general. Wow. Se hace la bendición a los caballos y empieza la cabalgata a una de las capillas de los ranchos. En San Julián tenemos capillas muy bonitas. Sí. Y allá se hace la misa en honor a los cristeros y luego se hace la comida. Eso es un evento que tienen que venir a ver. Pero por favor, me avisas. Sí. Que yo voy a traer mi caballo motorizado, es mi bueno. moto. Sí, aplica. Bueno. Estos son estandartes ya un poquito más recientes, porque hay una capilla que también tendrían que conocer, que se le conoce como el cubiletito, porque es la capilla de Pacheco. Es el límite de San Julián con San Diego de Alejandría. La capilla es una capilla abierta en forma de cruz latina, con una cúpula muy grande, y está dedicada a los mártires que murieron en la cristera, en general, sean beatificados o no, porque hubo muchos que murieron y en olor a santidad, digamos. Sí. Esa capilla es impresionante porque está al borde de un barranco. Literalmente estás en misa al borde de una barranca. Wow. Esa también es una joya. ¿El barranco estaba antes de construir o se hizo después? Es natural, el barranco es natural. Y construyeron Al borde. intencionalmente al borde. Ajá, porque es como un cerrito. Ok, Y está precioso, ahorita les enseño una foto. sí. Bueno, este es el señor cura Narciso Elizondo, nuestro primer párroco. Llegó como vicario en 1886, se convierte en el primer párroco en 1895 y muere en 1933. Él sí se fue del pueblo porque la gente se lo pidió. Le pidió que, para que no lo mataran, se fuera a Estados Unidos. Y él estuvo de 1927 a 1929 en California. Y esta es su letra. Estas son cartas que mandó a San Julián para decir dónde estaba, qué hacía, quién visitaba, qué lugares frecuentaba. Entonces, esa es su letra. En Los Ángeles cumplió 50 años como sacerdote y esa foto es de su aniversario sacerdotal. De hecho, en esta foto está el general Miguel Hernández. También estaba allá. Y déjenme buscar. El 5. El número 5 es el general Miguel Hernández, más mayor. Y el número 2 es el sacristán, es el que resguardó el cuerpo de San Julio Álvarez y se lo llevó a su casa a velar. El 2. Estas son de las que se han hecho para la capilla de Pacheco. O sea, aquí ser Pacheco no es ser así como drogadicto. Ser Pacheco es toda una institución. Porque a toda esa familia se les llama Pachecos. Y hay un barrio en San Julián que es el barrio de los Pachecos. Ok. Entonces es una familia endogámica porque literalmente se han casado como entre familiares. Sí. Y entonces los rasgos físicos son muy similares. Si yo veo a alguien en la calle, ahorita les puedo decir, él es Pacheco. ¡Wow! Sí. Y bueno, estas son armas ya más especializadas. Esta pistola fue parte del Ejército Federal. De hecho, aquí pueden ver el escudo. Aquí en esta partecita de fierro está el escudo del Ejército Federal. No sé si lo alcanzan a ver. Ay, perdón. ¿Y esta es una bala de cañón? Esta es una bala de cañón. Los cristeros hacían cañones improvisados a falta de otro material. Intentaron hacer cañones con cosas rústicas que ellos tenían, pero en el intento explotaban y muchos murieron quemados. Wow. Intentando hacer cañones, intentando hacer armas. Sí. Y bueno, y tiene un disparo. Aquí tiene una perforación.
Esta es de 1913 y la mandó a hacer el señor cura Narciso Elizondo. De hecho, la calle que está enfrente del templo se llama Narciso Elizondo, porque fue un factor determinante. Total. Y aquí está San Julio, porque recuerden que él vino a morir a consecuencia de este combate. Sí. Este combate le trajo la muerte a él. Sí. Por eso están aquí enlazados. Esa fue la primera cruz que se puso en el lugar donde lo mataron. El lugar donde lo mataron se veía así originalmente. El primer monumento se hizo hasta 1946, que era una cruz de cantera. Luego en 1992, cuando lo hicieron beato, se pidió a los dueños de la casa donde estaba el muro que le regalaran un cuarto. Entonces la capillita que ahorita ustedes van a conocer es un cuarto de la casa, que la gente regaló para que se quedara así como un templito. Sí. Pero eso originalmente se veía así. Okay. Esa es la capilla del Valle, que también es una joya. Es realmente una ermita porque solo es para resguardar la imagen de la Virgen de Lourdes. Sí. Es la imagen más bonita que tenemos en San Julián, está en un rancho por el camino al cementerio. Y esa es una bendición a un grupo de cristeros. Esa imagen es tan conocida que es la única que aparece en un libro de texto de primaria, que ahorita les voy a enseñar. Wow. La única referencia de la cristera en México es San Julián. Es un libro que se... Lo poco que se conoce es de aquí. Ajá. La única referencia era esa foto. Esa foto está pintada en un mural en el Santuario de Guadalupe de Zamora, Michoacán. Muy bien. Cuando yo la vi, me sentí como un pavo. Ahí se ponía la pólvora y se le ponían los cañones para que luego encenderle y expulsara la bala. Para eso se usaba. Más o menos. Y luego le hacían algo como con una palita, como bien. Pues dependiendo del tipo de baile, es corta, y luego toman otra cosa y luego como para una separación. Eso, le hacían como así. Sí, pero no cómo se llama. Yo sí estoy con la escopeta. La aprietas y no le tienes que apretar mucho porque algo. Es Saturnino Cedillo, general del Ejército Federal, originario de San Luis Potosí, y que vino a San Julián con la consigna de acabar con los cristeros y de intimidarlos. Entonces, fíjense las caras de ellos, su cara es de arrogancia. Es decir, aquí nosotros vamos a controlar la situación. Ellos se apoderaron de un espacio que ahora es un restaurante, pero que fue el cuartel militar. Por eso ya no pudo haber combates en San Julián. Sí, y de la manera en la que ellos tomaban sus cuarteles era... Pues a la fuerza. Era la fuerza, echaban a las familias de allí, si querían agarraban mujeres, eso me lo contaron en otro lado. Acá cuéntame la historia, ¿cómo fue de este lado? Todo eso tienen que comparar el libro de Cristo Rey, escrito por esta señora. El libro escrito por ella, que se llama Viva Cristo Rey, está usado como referencia bibliográfica en los libros de Jan Meyer, para que vean la importancia. La mayor descripción de la cristera en San Julián fue escrita por ella. Es literalmente su diario. ¿Y ella por qué sabe tanto? Porque su esposo era el jefe de armas del regimiento San Julián, que era el refugio. Nada más y nada menos. Sí. Ella habló directamente con sacerdotes que los resguardaba en su casa. Ella los resguardaba en su casa a pesar del riesgo. Ella llegó a llevar mensajes secretos a pesar del miedo. Trajo balas porque las mujeres eran las que traían las balas. Sin mujeres, la cristera no hubiera sido posible. ¿Cuál es la base de la cristera? Las mujeres. ¿Por qué? Porque a los hombres los esculcaban. A las mujeres, como usaban faldas y rebozos, las retacaban de balas adentro de su cuerpo para que fueran como mulas. Entonces tenían que caminar largas extensiones a carretas donde podían, donde había ferrocarril, y también dicen cuando llegaban desmayadas del cansancio, de todo lo que estaban cargando, porque era metal puro. Sí. Sin ellos no hubiera habido balas ni armas. Hay que beatificarlas. A todos. Pues aquí tenemos la imagen de una santa, claramente. Y una referencia bibliográfica básica para San Julián, la señora Josefina Arellano, viuda de Huertas. Se hicieron las brigadas femeninas de Santa Juana de Arco, que fueron básicas para el movimiento cristero, y sobre todo fueron básicas porque no las descubrieron hasta que se acabó el conflicto. Y ahí se dieron cuenta que había una red de mujeres informantes y de mujeres que llevaban cosas, llevaban mensajes, llevaban balas
una estructura bien funcional que nunca se descubrió. Por eso fue tan efectiva. Muy bien. Murió cerca de Totonilco, en la Hacienda del Valle, y cada año le hacen un homenaje, porque murió, lo mataron en 1929. Va a cumplir su centenario, y le hacen un homenaje allá hay un monumento dedicado en su honor, y ahí va su hija. ¿En dónde? En Atotonilco, el Alto Jalisco. A Totonilco el Alto. En la Hacienda del Valle. Sí. Ahí es donde. Y Miguel Gómez Loza, compañero beato de Anacleto González Flores, es una pieza importantísima en San Julián porque es algo que casi nadie sabe. Pero San Julián fue la sede del gobierno del estado de Jalisco en tiempos de la Gresera. ¿Por qué? Porque fue designado gobernador provisional del estado. Y su sede estuvo aquí en San Julián, en un rancho que se llama Palmitos. Aquí eran sus oficinas administrativas. Wow. Entonces fue sede del gobierno del estado. Ahí nomás. ¡Qué joya! Y bueno, aquí vamos, ahorita les enseño algo que vamos a poner en la parte de abajo. Esa zona tiene que ver precisamente con el rito antiguo. Sí. Con el rito en latín. El rito tridentino. Por eso, si se fijan, están todas las casullas que se utilizaban en la época, está el púlpito, está el retablo original, que es la forma en que se daban las misas, por eso es lo que es un resguardo del rito original. Sí. Y pues bueno, aquí hay algunos libros de santos, estampitas, aquí hay algunas publicaciones. Oye, ¿ya has tenido la fortuna de leerte estos libros? Sí. Bueno, acá está Viva Cristo. Este es de la Señora Josefina Arellano. Nada más que el libro ya no se ve así, ya es otra edición. Porque afortunadamente ha tenido muy buen impacto y ha habido 3 ediciones ya. De estos, Entre las patas de los caballos, que es un tradicional, es una novela, pero refleja muy bien. Otra cosa que no les había dicho. Este museo está especializado en la primera cristera de 1926 a 1929, pero luego de los arreglos de 1929 sucedió lo que se llamó rescoldo, que fue el rescoldo es las brasas que se prenden y que quedan como brasitas encendidas. Eso generó una segunda cristera, que fueron esas brasitas encendidas. Esa cristera fue del 32 al 40, y esa segunda cristera fue por guerrillas, no por una organización así general. Fueron levantamientos armados esporádicos, muy crueles, porque literalmente se perseguía a los que habían sido militares, generales, cristeros, durante la primera cristera. Y en esa persecución ellos ya estaban desarmados. Muchos estaban desarmados porque había habido una supuesta amnistía donde tenían que entregar el caballo o las armas y les daban dinero, pero eso nunca existió, fue un engaño. Entonces lo que hicieron fue tratar de salvar su vida. Se metían entre las barrancas y hacían ataques esporádicos. Hay un libro fantástico que también es una novela que se llama Rescoldo, y es cruel y sanguinario porque la pasaban muy mal. Abandonaban literalmente a sus familias para intentar salvar su vida. Cuando encontraban a un soldado cristero, lo mataban y lo exponían su cuerpo en la plaza hasta que el cuerpo se descomponía. Y luego ya lo llevaban arrastrando hasta el cementerio. Cosas muy crueles. Para generar terror y con miedo controlar a lo que quedaba de población, sí. ¿Correcto? Y bueno, aquí ya no es tanto de la cristera, ya es como de la vida cotidiana. Esos son artículos religiosos, artículos decorativos, y aquí están los artículos de uso personal para los hombres y las mujeres, como los rastrillos de una sola navaja, muy peligrosos, las mancuernillas, los cigarros, los lentes y los polvos de arroz, que eran maquillaje, que lo único que hacían era blanquear, no curaba la infección ni nada de eso, solo blanqueaban. Y él es Ignacio Moreno. Él habló con San Julio Álvarez sin pensar que iba a ser santo. Él trabajaba en el portal, y en el portal se vendía agua y comida. San Julio Álvarez llegó amarrado a un caballo, a la silla del caballo, caminando. Y ya un hombre de 61 años pues llegó muy cansado. Entonces llegó al portal y lo único que hizo fue: denme algo de tomar. Y él le dio de beber. Y sin saberlo, le dio de tomar a un santo. Historia. Si se van por el camino del panteón, llegan a esta capilla. A ver, cierra el libro para que lo identifiquen, porque todos lo han... Eso. Ese libro de historia. ¿Sigue vigente este libro? No, ya no.
Entonces, en el actual, en el vigente, ¿está esta historia? No. Ya de plano la borraron. Bueno, no lo he revisado, ¿verdad? Porque los han cambiado tanto, pero no creo que esté. Y ahí lo nombran como rebelión cristera. Cuando fue un levantamiento en defensa. Ajá. 99. Wow. De hecho, de esa capilla tengo un video, porque yo subo videos en YouTube. Pues lo pongo el enlace, claro que sí. Mi canal se llama Eusebio de los Altos. Eusebio, claramente que voy a poner toda tu información. Bueno. Eres un genio, No, bueno, una tampoco, biblioteca tampoco. andando. Felicidades por hablar con la verdad y que Sí. viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Eso. Me llevo esta joya. Oye, ¿y cómo pueden conseguir esta joya? En el Museo Regional Cristero de San Julián, Jalisco. O sea, ¿te contactan y lo puedes enviar a cualquier sitio? Sí se puede. ¿O está en alguna, no sé, está en Mercado Libre? No, es que es muy local. No sé si es muy local. Ok, o sea, ni digital. Creo que no. Wow. ¿Y audiolibro? No. ¿Y si lo redacto en audiolibro? Bueno, pues, sí, esa sí podría ser una buena opción. Bueno, pues vamos. Ay, si me hacen favor de registrarse, sería muy bueno. Por supuesto. La definición más sentida de los cristeros la hace Jan Meyer. Para él, son la iglesia sin sacerdotes de la sucesión apostólica. Un pueblo agraviado que desafía a un gobierno de hierro y que escribe páginas de sangre y oro para la nación mexicana. Su cristianismo es auténtico, a pesar de todo lo que se dice sobre la idolatría del catolicismo mexicano. ¡Que viva Cristo Rey! Y que viva nuestra Santísima Virgen María de Guadalupe.